Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en toda la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente norteamericano, en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web sumundotv.com, las 24 horas del día. Su Mundo TV, sus programas, Hablando la Verdad, en las redes sociales y análisis profundos, inéditos, periodismo de investigación en el periódico Primicias Impreso y Primicias Digital. No hay dudas de que analizando el momento actual que vive la República Dominicana, hay que pensar en la pesada agenda que tiene el gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader. En muy pocos días se han juntado temas profundos, problemas que ameritan de la acción gubernamental y que motivaron este jueves una reunión con ministros, directores generales, asesores y otras figuras en el Palacio Presidencial. Hace poco veíamos las imágenes de la tragedia por la explosión en San Cristóbal, que es un punto que dentro de tantos problemas no podemos olvidar, y menos tan rápido, cuando precisamente acaba de fallecer otra persona, aumentando a 34 las víctimas por esa lamentable explosión. Lo de San Cristóbal es un punto número uno en la producción que tenemos en el día de hoy, porque hay que relanzar la economía de San Cristóbal. Hay que continuar el auxilio de las familias afectadas. Hay que cambiar ese panorama de destrucción por reconstrucción en San Cristóbal. Y además, San Cristóbal necesita, como una provincia afectada por la tormenta Franklin, que también se investiguen sus daños por el efecto que tuvo en la región del sur esa tormenta con tantas lluvias, inundaciones y además con el luto que le trajo a San Cristóbal con la muerte de un joven adolescente cuyo cadáver apareció en esa comunidad. San Cristóbal es una provincia de mayor incidencia poblacional, vecina de Santo Domingo, está en el medio de la provincia Peravia y el Gran Santo Domingo, pero además es una provincia que hay que reestudiar por su importancia capital en el país. Cuando se habla de San Cristóbal, hay que comenzar analizando el impulso que le dio la dictadura de Trujillo cuando se decidió la dictadura por establecer en Jaina el ingenio azucarero más grande del Caribe, que lamentablemente se lo tragaron. Lamentablemente se tragaron los intereses políticos, los malditos intereses económicos. Se tragaron el ingenio Río Jaina, se robaron sus rieles, lo desbarataron,
las tierras en pocas manos y el país importando azúcar. Los intereses cerraron también el ingenio Catarey en Villa Altagracia. Y yo recuerdo que siendo niño, cuando pasaba por Villa Altagracia, veía esos cañaverales verdes con los pendones de la caña, y veía en ocasiones la chimenea del ingenio Catarey encendida, hoy también apagada por los intereses económicos que provocaron su cierre. Este país lo han vendido por pedazos a precio vil y solamente hay que auditar todas las ventas de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. Un paso en falso de esta administración fue cerrar el Consejo Estatal del Azúcar en vez de relanzar 6 o 7 ingenios para relanzar la economía de las provincias del país. Hace tiempo está cerrado el ingenio Montellano allá en Puerto Plata. Un ingenio que producía mucho azúcar, muchos empleos, mucha melaza y otros derivados de la caña que hoy no tenemos, porque también los intereses políticos y los intereses económicos llevaron a ese ingenio a su cierre, como también ocurrió con el ingenio Amistad allá en Pérez, en Inver, Puerto Plata. Otra víctima de los intereses económicos, y quienes no han investigado la historia de ese pueblo de Inver, ahí hay un poblado que se llama Barrabás, donde todavía están las camas donde dormían los inversionistas que llegaron a esa zona para fundar la hacienda Brugal. Pero además, gente importante de la dictadura de Lilis, de Ulises Heró, que construyeron viviendas ahí en Barrabás y que es un patrimonio histórico del país, acompañado con ese ingenio que tuvo la ciudad de Inver y que también no tenemos en el día de hoy. Recientemente, un grupo de estudiantes de universidades me pidió una tertulia para abordar temas de interés de estos, y la pregunta que me hicieron es precisamente sobre un tema que tengo casi 46 años abordando en los medios de comunicación, diciendo que la República Dominicana históricamente ha sido gobernada al revés. Teníamos el ingenio Consuelo, uno de los más grandes de América Latina, y hoy Consuelo también sin ingenio azucarero. Pero aquí en el Gran Santo Domingo tuvimos el ingenio Osama en San Luis, y las tierras fueron repartidas a pocas manos, otras ocupadas. Ya no tenemos el dinamismo económico de ese tiempo en San Luis, que pertenece al Gran Santo Domingo, y también los intereses se llevaron ese productivo ingenio con una historia que hay que contar permanentemente y que termine en la tristeza porque se gobierna al revés.
se gobierna al revés la República Dominicana, porque aquí se imponen los intereses en contra de las unidades productivas y más cuando pertenecen al Estado, porque aquí tenemos especialistas asaltando el patrimonio público, progresando con el patrimonio público y apostando al desorden, a la corrupción, al tráfico de influencias y todo lo que es negativo para este país. Yo quiero poner como prueba por qué sostengo que el gobierno actual cometió un grave error, no solamente cerrando el Consejo Estatal del Azúcar, sino también cerrando la CDE. Aquí a este país se le dijo que el cierre de la CDE le iba a ahorrar al pueblo dominicano, al contribuyente, miles de millones de dólares. Y el año pasado, solamente en subsidio eléctrico, con unas EDES que tienen unas pérdidas de 39%, las más altas, el país tuvo que erogar 1.300 millones de dólares para cubrir las pérdidas eléctricas. Ya en poco tiempo, en este año de las finanzas públicas, que ahora están divididas en el uso, en los altos intereses de la deuda, en los subsidios eléctricos por las pérdidas eléctricas que no ha resuelto el cierre de la CDE, porque ahora tenemos más organismos que nunca. Tenemos un Ministerio de Energía, tenemos la Comisión Nacional de Energía, tenemos la Superintendencia de Electricidad, tenemos el Protecon, tenemos 3 EDES y el gobierno que no entendió la construcción de Punta Catalina, ni ha entendido que aquí hay energía eléctrica, porque Antonio Guzmán Fernández, el presidente agricultor, construyó a Itabo 1, que fue rehabilitada y que es una empresa que está generando casi al 100%, porque Salvador Jorge Blanco construyó Itabo 2 y la planta de la Mitsubishi ahí al lado del río Iguamo y San Pedro de Macorís, y una planta en Barahona. Porque aquí, por ejemplo, el doctor Balaguer, al que hay que reconocerle las hidroeléctricas en diferentes puntos del país, pero aquí las hidroeléctricas la han dejado que se llenen de desperdicios y los sedimentos le afectan considerablemente. Ahí tenemos una buena hidroeléctrica en Atillo, la presa de Atillo, tenemos la presa de Tavera, pero aquí entonces tenemos hidroeléctricas en Monción, también tenemos, pero entonces aquí en el país queman los árboles y lo talan y hay poca agua. Y en las últimas horas en la agenda de este programa hoy queda confirmado el tema de que hasta las lluvias que cayeron en el país, que tenemos aquí la cantidad de lluvias, cayeron 330.7 milímetros de agua y sin embargo las presas no se llenaron de agua, que son las que suplen la agricultura, la energía eléctrica, los acueductos y además una reserva que hay que dejar. Entonces tenemos grandes amenazas con problemas complicados como anunciamos al principio. Si una empresa de Centroamérica opera eficientemente el ingenio Barahona,
se llama ahora Consorcio Azucarero Central, ¿por qué no se abrieron los otros ingenios? En el caso de Esperanza, hablaron de la diversificación para cerrar el ingenio y crearon un parque industrial de zona franca. Pero si querían crear un parque industrial de zona franca, lo que tenían era que buscar un terreno aparte y abrir ese parque de zona franca y dejar el ingenio que garantizaba melaza y productos para toda la región. Y además, con ese pito del ingenio Esperanza que yo escuchaba siendo niño, que sonaba a las 5 en punto de la mañana, a las 5 de la tarde, y que me traen grandes recuerdos, las rigolas, las colonias de Ámina, la colonia azucarera de Boca de Mao, la colonia Libertad, en el mismo frente donde nacieron los hermanos, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y Emilio Ludovino Fernández. El primero nació en el frente de esa colonia cañera, allá en Damajagua, en Esperanza, y Emilio Ludovino Fernández, canciller de la República cuando Antonio Guzmán nació en Maizal, el mismo pueblo donde se dice en muchas notas históricas que nació el padre del merengue típico rural dominicano, Ñico Lora. Ahora, en la agenda del gobierno, segundo punto, está recuperar todo lo dañado por la tormenta Franklin, y ya vemos que van cambiando las crónicas periodísticas cuando vemos los grandes daños en Asua, con 5,000 tareas que han sido afectadas de plátano, de guineo, pero también hubo otros daños al café y a otros rubros agrícolas. Yo les recomiendo al presidente Luis Abinader, que le gusta estar en contacto y visitar las comunidades, que se mude a todas las comunidades de la República Dominicana que tengan problemas, como hizo con el caso del impacto del huracán que afectó la región este hace un año. Presidente, múdese a Asua, múdese a La Victoria, a Monteplata, todos esos daños ahí también del río Sama, los desbordamientos, el río Tosa en La Victoria y otras fuentes, todo eso hay que resolverlo. Pero también hay que mandar los martillos, la madera y lo que sea necesario para rehabilitarle la casa dañada a cerca de 700 familias hasta este momento. Señor presidente, mande a comprar 2 millones de medidores eléctricos para que se le instalen a las personas que lo solicitan y a otros que hay que imponérselo porque se roban la energía eléctrica en perjuicio de quienes la pagamos en el país y que con ese robo de energía están generándole mayores subsidios al sector eléctrico por parte del gobierno. Señor presidente, hay que seguir insistiendo en que se debe abordar en este momento también el tema de las escandalosas facturas de la energía eléctrica, el tema de los apagones que en las últimas horas provocaron protestas e incendios de gomas, de neumáticos, ahí en Villajuana, muy cerca precisamente de lo que es la zona del Palacio Nacional. Villajuana está ahí mismo, cerca de Villa Consuelo. Entonces, hay gente disgustada en Villa Consuelo y Villajuana por los apagones. Hay que darle mayor seguimiento, señor presidente, al gabinete agropecuario, al gabinete eléctrico y la maquinaria solidaria del Estado
debe ir donde sea necesario. Múdese a San Cristóbal, señor presidente, múdese a Barahona, que también ha sufrido mucho, y dese una vueltecita por Ocoa, porque no podemos permitir, señor presidente, que una obra que fue construida en el 2013 ya se está descacarando con el área de concreto que evita el deslizamiento de terrenos hacia la vía que comunica la carretera Sánchez, es decir, el cruce de Ocoa con el pueblo de Ocoa. Necesitamos que los informes que se rindan sobre los daños sean lo más abarcadores posible, porque no podemos en este momento traer más pesimismo a nuestra sociedad dominicana. El tercer punto, atención a las enfermedades, a los posibles virus, a la cantidad de ratones. Salud Pública debe con los ayuntamientos del país imponer la orden de que cada quien limpie el frente de su casa. Ahí cerca de un colmadón que provoca tapones en el tránsito frente al Club Los Prados, en la parte de atrás, comenzando por ahí. Esas calles están llenas de hierba y eso trae mosquitos que generan dengue, que precisamente es una de las grandes amenazas, junto con la leptospirosis, junto con el dengue, y además no nos olvidemos del COVID, que se han detectado 170 casos en los últimos 7 días. No podemos olvidar nada en este país. Finalmente, para terminar, la Feria del Libro. Necesitamos el éxito de la Feria del Libro. Necesitamos también en esa agenda el éxito del año escolar 2023-2024. Y el último punto, atender el tema de la delincuencia, que no duerme, e imponer las sanciones a los organizadores de teteos y a los que viven desafiando en tiempo de desgracia la autoridad pública y a la sociedad. En la Castellana, en Los Prados, un grupo de hijos de papi y mami hicieron una carrera a alta velocidad con buggies en medio de la tormenta y las lluvias en estos días. Pero también en Atomayor, grandes cantidades de carreras entre motoristas y vehículos, y también hay que frenar esa velocidad elevada de los vehículos, los ruidos que salen de Los Praditos hacia la avenida 27 de Febrero por la calle Doctor de Filló. Y ponerle fin, enfrentar la delincuencia en Los Prados, en Las Praderas, en San Jerónimo, la Castellana, en el Sánchez Quisqueya, el Millón, porque la gente no quiere ni delincuentes grandes armados en las calles, ni policías asaltando, pero tampoco quiere ladroncitos que en las madrugadas se quieren meter en las viviendas. Señores, auxiliar las 24 comunidades que se encuentran incomunicadas, debe ser una prioridad para también normalizar las actividades productivas. Santo Domingo Norte, comunidades de La Victoria, comunidades de Monteplata. Señores, en una ocasión yo hablaba con mi gran amigo fallecido, Pablo Mercedes, quien fue un eficiente director de INESPRE, un profesional agrícola que entregó su vida a la seguridad alimentaria. Y me decía que en esa zona de Santo Domingo Norte, en la zona de Yamasá, comunidades de Monteplata, Los Botados, había una producción de alimentos
agropecuarios de alta incidencia en los mercados de Santo Domingo. Para que ustedes tengan una idea, la República Dominicana, líder en la producción mundial de cacao orgánico, tiene en Monteplata precisamente una zona modelo tanto de cacao orgánico como tradicional. Y eso es ejemplo de laboriosidad. Y es un pueblo que no solamente el pueblo de Monteplata tiene cacao, produce mucha leche, tiene una agroindustria lechera que produce leche en un HT, que es la que precisamente una de las grandes cadenas comerciales de Santo Domingo le vende a sus clientes. Leche descremada, leche entera y leche semidescremada. Pero le suma a la economía de Monteplata también la leche con cocoa. Entonces, si Monteplata produce el cacao y produce la leche, ahí vemos una excelente imagen del cacao. Entonces, vemos que hay un encadenamiento productivo entre dos materias primas básicas de la provincia Esmeralda, como la ha bautizado mi gran amigo, el ex senador, nacido en las matas de Farfán, pero establecido en Monteplata, Charlie Noel Mariotti Tapia, con quien tuve el honor de compartir durante años el programa matutino en los inicios de Rumba FM, en los 98.5 FM del dial. En una ocasión, a Mariotti, que es una de las personas más creativas que hay en el país, se le ocurrió producir programas en vivo en las diferentes comunidades de Monteplata. Y de ahí me surge comentar y analizar en el día de hoy que el dominicano tiene que valorar más su país, conociendo su país. Si usted se va por ahí, por el aeropuerto de Ligüero, usted llega a Monteplata, usted llega a Yamasá. Y en una ocasión, Mariotti se inventó un chivo guisado en uno de los bloques del cacao en Yamasá. Y allí conocimos, señores, lo que debe conocer cada dominicano sobre su país. Y hoy recuerdo que cuando arrancó Su Mundo TV, en uno de los primeros programas de Hablando la Verdad, salió esa marcha de Monteplata en contra de la instalación de una infraestructura de la Barrigol a la que se opuso Monteplata en las calles, porque Monteplata en las calles dijo a través de este canal que el agua tiene más valor que el oro. Y yo creo que sí, porque el oro se lo llevan de la República Dominicana y nos dejan los hoyos que terminan afectando la producción de agua. En esas visitas que hacíamos a Monteplata, conocimos la producción de pimienta ahí en Yamasá y otras especias, la gran producción en Monteplata del jengibre, que en Samaná en diferentes tiempos ha sido utilizado para una fabricación histórica de cerveza, y que es el jengibre que también es utilizado para un licor dominicano y para el famoso té con cúrcuma en los hogares dominicanos. Allá en Yamasá están la Loma de los Siete Picos,
que con sus vecinos de Villa Altagracia es uno de los puntos donde más llueve en el país, pero hay que preservar la foresta. En los Siete Picos nacen ríos importantes y arroyos, y ahí está el río Sama, que hoy, cuando se habla en la prensa dominicana de comenzar a intentar utilizar agua de mar para potabilizarla y suministrarla a la población, pues precisamente tenemos en la palestra el planteamiento de construir una presa para aprovechar esas aguas que vienen del río, en el río Sama, procedente de Monte Plata. Monte Plata no es solamente cacao, no es solamente leche. Ahí, en una de sus comunidades, tiene importantes fábricas de dulces dominicanos que tienen presencia no solamente en las ferias de las flores allá en Jarabacoa, sino en la mayoría de eventos de ferias que se celebran en el país. La feria en enero con motivo del Día de la Altagracia, el Festival de la Yuca en Higüey, la Feria Nacional Agropecuaria, otras ferias en diferentes puntos del país, que deberían ser celebradas con mayor dinamismo, como hacen los vietnamitas, los hijos de Jamaica y de otros países en Canadá. Aquí necesitamos el Festival de las Flores, tenemos que fortalecer el Festival de Polo en Barahona, los festivales allá en Sabana Grande de Boyá, tenemos que celebrar festivales para promover la preservación del agua y de los recursos naturales. Y recuerdo también a Monte Plata con sus luchas cuando querían instalar una cementera allá en Gonzalo, que terminaron instalándola en la carretera Mella en San Pedro de Macorís. Yo creo que esa imagen que está ahí no es solamente una imagen para defender el agua allá en Monte Plata, sino defender todo lo que hacen los monteplateños, que tienen en Vallaguana un santuario que es motivo de religiosidad. Pero además, el pueblo que más siembra guayaba criolla, la guayabita roja del dominicano, que tanto aparece en la historia productiva y fuente de empleo para miles de dominicanas, con el dulce de los casquitos de guayaba o el uso de esa guayaba en jugos, en pulpa, en la mermelada de industrias dominicanas. Esa guayaba viene de Vallaguana, precisamente una población también ecoturística ejemplar, donde hay muchas casitas y lugares que fortalecen el ecoturismo en el país. Lo que me decía Pablo Mercedes, luego reforzado por Charlie Mariotti, es que Monte Plata es vital para el Gran Santo Domingo, pero también el Gran Santo Domingo Norte, que tiene una de las mayores producciones de cerezas producidas por una cooperativa. Y ustedes saben cómo protegen las matas de cereza para que las enfermedades no arruinen las matas. Siembran una mata de cereza en un lado y siembran matas de guandules en el otro, y las matas de guandule evitan que las plagas afecten las plantaciones de cereza. Quiero reconocer lo que ocurre productivamente en la Hacienda Estrella y otros puntos de Santo Domingo Norte, lo que se produce en la zona de donde está el río Tosa, afuera de La Victoria. Y recuerdo
que en esa zona el pollo Mora del señor Mora operó en parte de esa zona, cerca del río Tosa, en Santo Domingo Norte. Gregorio Mora, que en paz descanse, quien fue un gran productor de pollos y del sector agropecuario dominicano. Nosotros, con lo que estamos diciendo, lo que queremos decir es que lo que ocurre en Monteplata hay que repetirlo en otros puntos del país para que tengamos un país productivo que pueda salir de los 12,000 millones de dólares de exportaciones y que además le aporte más al mercado interno. Yo, antes del cambio, quiero recordar: la manzana de oro ha desaparecido de las calles de la República Dominicana. El níspero se ve muy escaso. Hay una fruta que llegó por allá, por la zona donde nació Lila Alburquerque, Rafael Alburquerque, allá en San José de los Llanos, que se llama ponceré, que es una fruta de la cual desde el siglo XVII la tenemos en el país, pero que solamente el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales la ha venido reproduciendo en Baní, en una estación experimental. Nosotros no podemos permitir que desaparezca el guavaberi que tanta historia le ha generado al este, a San Pedro de Macorís. Nosotros debemos impulsar la producción de leche de cabra, como hace el señor propietario de Industria Lácteas Almonte, allá en Santiago Rodríguez, que está fabricando dulce de coco tierno con leche de cabra. Necesitamos apoyar a quienes en Villamella comenzaron a producir leche de cabra. Necesitamos reproducir, crecer, impulsar el cerdo dominicano con el hocico grande, no solamente para las Navidades, sino también para disponerlo para más de 8 millones de turistas, con proyección de 10 que llegarían al país en este año. Necesitamos producir más empleos formales, necesitamos derrotar la informalidad económica, necesitamos resolver el problema de amenazas de quiebra de las MIPYMES en el país. Necesitamos impulsar el desarrollo de la industria 4.0, de la industria sostenible, y debemos evitar que los ilícitos con productos químicos, medicinas, cigarrillos, tráfico de personas, tráfico de drogas, de armas, destruyan la nación. La nación dominicana tiene en Hablando la Verdad en Su Mundo TV una voz para plantear el fortalecimiento de la dominicanidad, de nuestro folclore, de nuestra cultura y de la patria, de los trinitarios, de los febreristas, de los restauradores y de todos los dominicanos que entregamos la vida por la patria, de Duarte de Sánchez Mella, reclamando que en las portadas de las mascotas que se están imprimiendo, en vez de estar colocando asuntos sin importancia, se coloquen los acontecimientos históricos de mayor importancia para los dominicanos, para que los niños que van al nuevo año escolar tengan un mayor compromiso con la dominicanidad y con nuestra historia. Pregunta a todo el mundo que por qué, si el gobierno de Luis Abinader es uno de los que mejores se ha llevado con el gobierno de Estados Unidos, que ha
tenido contacto directo en eventos internacionales con el presidente Joe Biden, con la vicepresidenta Kamala, reunido aquí con la jefa del Comando Sur en un par de ocasiones y con una presencia internacional tan militante. ¿Qué impide? ¿Cuál es el elemento que impide que se designe un embajador o una embajadora en la República Dominicana, que es uno de los principales aliados económicos con la economía más grande de Centroamérica y del Caribe? Llama la atención que un gobierno elogiado por la lucha anticorrupción y por promover el Ministerio Público Independiente, todavía no le designen un embajador o una embajadora. Hoy, el periódico Diario Libre, en su columna muy leída de buena tinta, pregunta, y lo hemos preguntado nosotros aquí decenas de veces, ¿no tenemos embajada norteamericana en República Dominicana? No es la República Dominicana, y esto es mi posición, la que suscribió con el gobierno de Estados Unidos el más importante acuerdo de libre comercio en el 2005. Ahí aparece hoy mi gran amiga Sonia Guzmán, la hija de don Antonio Guzmán, embajadora dominicana en Washington, diciendo que son excelentes las relaciones entre Estados Unidos y el país, pero designan embajadores en otros países y sorpresivamente se mantiene la pregunta de que por qué no designan el embajador o la embajadora norteamericana en el país. La columna de buena tinta de Diario Libre dice en su primer párrafo que el presidente Joe Biden recibirá la semana próxima a su homólogo de Costa Rica, un país que junto a la República Dominicana, Panamá y Ecuador acompañan a los Estados Unidos en la Alianza por la Democracia, de la cual surgió luego la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica con 11 miembros. En esa reunión debería estar presente la República Dominicana, que ha tenido un problema que quizás afecte las relaciones entre ambos países, como es el caso de la posición independiente que ha mantenido como voz permanente el presidente Luis Abinader, de que el país no puede echarse encima, y es correcta la posición, la crisis haitiana. Pesa más la crisis haitiana que ese volumen económico y esa presencia de más de 2.5 millones de dominicanos en Estados Unidos, con Estados Unidos y sus relaciones con la República Dominicana. Pesa más la situación haitiana. El 84% de las remesas que recibe el país provienen de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Pero esa diáspora contribuye también con su mano de obra al crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía norteamericana, y unos pocos delinquen, y todos los miércoles Estados Unidos regularmente los envía, luego de cumplir condenas en las cárceles norteamericanas, los envían al país, y muchos intentan regresar por la vía ilegal a través de México y otros puntos, pero los Estados Unidos, entiendo yo, deben fortalecer
sus vínculos, que parecen a veces chocantes con la República Dominicana, porque sorpresivamente vienen al país funcionarios de alto nivel y se revela muy poco lo tratado. Recientemente una misión norteamericana vino a supervisar, a observar la frontera dominico-haitiana. La jefa del Comando Sur vino a las batallas de La Carrera. Ahí se reunieron el presidente Abinader y ella, pero siempre surge la pregunta, ¿qué ha pasado entre República Dominicana y Estados Unidos que no termina de designar el embajador? En medio de ese tema, recordemos lo que pasó con las sanciones al Central Romana, que llamó mucho la atención, porque precisamente los dueños del Central Romana son personas que tienen históricamente excelentes vínculos con los norteamericanos. Si hubo un evento militar reciente de entrenamiento en el país con la presencia de un alto oficial de Estados Unidos, ¿por qué no designan el embajador? Si República Dominicana es uno de los países con mejores vínculos con Estados Unidos. Por otra parte, a Donald Trump lo apresaron durante 20 minutos, lo ficharon en Georgia, y eso manda un mensaje a los gobiernos de América Latina de cómo anda la institucionalidad, la justicia en los Estados Unidos. Aquí abrieron las cárceles para acusados de corrupción, pero hay muchos casos de corrupción que no avanzan y precisamente la sociedad tiene sus ojos sobre estos. El caso Donald Trump es un buen ejemplo para exponer lo que ocurre en los Estados Unidos. Vamos finalmente a comentar algunos temas. El Banco Popular Dominicano, entre el primer banco dominicano entre los 1000 bancos mejores del mundo. Una felicitación al Banco Popular, un ejemplo de banca dominicana. Señores, tienen más poder los organizadores de los teteos en Villa Duarte, donde hubo 40 heridos, acuchilladas y 4 personas baleadas. Tienen más poder que la autoridad pública. Pero también hay que preguntar que si los organizadores de competencia de motores en las vías públicas tienen más poder también que la autoridad, como los hijos de papi y mami con la competencia de buggy a 5.000 en una velocidad, precisamente en el mismo momento de la tormenta Franklin, cuando pasaron en una especie de turbas de buggy por la calle Florinda Soriano, que es un caso que debe ser investigado por la autoridad pública. Vamos a reiterar que hay que respaldar a los 3.390 desplazados, a las personas afectadas con las viviendas deterioradas, que el gobierno le dé un uso correcto a los recursos especiales para auxiliar a todas las personas y sectores afectados por la tormenta Franklin. Y también quiero analizar la suerte que tienen los directores de inteligencia militar que han venido siendo tomados en cuenta para comandancias generales en las Fuerzas Armadas. Primero, el general Février estaba en la seguridad, en el CESAT, en la seguridad aeroportuaria, y fue llevado a la Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Ahora, a un gran oficial de la Armada, el vicealmirante recién ascendido Morillo Rodríguez, lo nombraron en las últimas horas comandante de la Armada Dominicana y era, al momento de su designación, director
del M2 de la División de Inteligencia Naval de la Armada. Pero anteriormente, en sustitución de Février, nombraron al general que dirigía el lado como sustituto de Février en el CESAT. Son oficiales muy capaces. El general Floreal de la Fuerza Aérea, que está en el CESAT ahora, también proviene como general piloto y como director de inteligencia. El que no tuvo suerte fue el general Coromina Sánchez, que ascendido a general en el año 2004 y que fue director de inteligencia de la aviación, pues lo retiraron no hace mucho. Y no sabemos qué ha pasado con el general de la Nuez, que dirigió la inteligencia del Ejército Nacional, que también fue ascendido de rango por el presidente Luis Abinader. Señores, en el último tema de este día, las autoridades deben ponerle atención a los puntos de droga en Mao, en Constanza, en Montecristi, Nagua y otros puntos del país, porque hay que evitar que la juventud de esos y otros pueblos y los agricultores caigan en el consumo dañino de las drogas. No a las drogas en la República Dominicana y el mundo. La droga es veneno y comete un crimen lesivo contra la humanidad. Concluimos en el día de hoy hablando la verdad, diciendo las cosas como son.